Hola Miguel, tú trabajas estudiando el desarrollo embrionario. ¿Nos podrías contar de qué se trata esto? Sí, el desarrollo embrionario es una etapa del desarrollo de un animal, que es la etapa más temprana, que ocurre después de la fertilización, que forma una sola célula, que es el cigoto, y que va a dar origen a una estructura que se asemeja en mucho al organismo final, al organismo adulto, en el sentido que tiene una organización clara, donde hay una cabeza, un tronco, una cola, un sistema nervioso formado, el sistema digestivo, un corazón. ¿Ya? Ese es un plan básico. ¿Y cómo a partir de una célula se crea la forma de un organismo? ¿Es a través de las células que actúan como ladrillos, en el fondo? Una de las funciones principales de la célula es ser ese elemento constituyente, que sería como el ladrillo en una casa, donde las distintas células se van uniendo entre ellas y al unirse entonces van formando ciertas estructuras. ¿Ya? Sin embargo, la célula no solamente cumple esa función de ladrillo constituyente, sino que además cumple otras funciones. Por ejemplo, la célula crea los elementos que permiten entonces esta unión entre ellas, o sea, crea otros materiales. Las células además tienen la capacidad de dirigir este proceso de construcción del organismo. ¿Ya? Tienen la capacidad de ser diseñadores, porque cuando actúan entre ellas se autoorganizan, existe una cierta autoingeniería que permite entonces generar este patrón global del organismo. O sea, las células son mucho más que simples ladrillos, son constructoras y diseñadoras del organismo que están formando. ¿Qué fenómenos físicos participan en la formación de un embrión? Mira, para responder esa pregunta tenemos que inicialmente ver cuáles son los fenómenos principales que participan en el proceso de generación de forma. Y estos son tres. Por un lado existe el fenómeno geométrico, después hay fenómenos físicos del área de la mecánica y hay también procesos bioquímicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada organismo y cada especie tiene que generar un embrión con una cierta geometría. Y para generar esta forma, los procesos mecánicos de fuerza son fundamentales, porque son los que generan los tejidos y cambian la forma de los tejidos, permiten migración de células, etc. Y que para poder implementarse esto necesita elementos bioquímicos, necesita genes que se expresen en proteínas y generen, por ejemplo, los constituyentes del citoesqueleto, que es fundamental para poder entonces organizar esta forma durante el proceso de desarrollo. Ahora, en este contexto, el rol de la física, la mecánica es fundamental, en el sentido de que, bueno, las células todas están en un ambiente mecánico particular y están adaptadas a este ambiente mecánico. Pensemos, por ejemplo, en células que están en el cerebro, están en un ambiente muy con una rigidez muy baja, o sea, como muy esponjoso, mientras que las células que están en el hueso son células que están en un ambiente muy rígido, porque el tejido es muy rígido. ¿Ya? Ellas están adaptadas a eso porque son capaces de sentir el ambiente mecánico que los rodea. Entonces es posible de que dependiendo del ambiente se deforme o no el núcleo, y en el núcleo entonces está el ADN y se puedan exponer el ADN para la expresión de genes. Y de hecho, estudios muy importantes de los últimos 5 años han mostrado de que cuando uno coloca una célula embrionaria, en un sustrato en cultivo que asemeja la rigidez del cerebro, o sea que es muy suave, estas células se diferencian en neuronas. Mientras que cuando uno las coloca en un ambiente que es más rígido, que asemeja la rigidez de un tendón o de un hueso, se transforman en células óseas. Eso está diciendo de que el ambiente mecánico entonces dirige la posible diferenciación de las células durante el proceso del desarrollo.